Qué privilegio estar aquí esta mañana. De verdad es un privilegio inmenso en este día llegar a Guadalajara. Estaba pensando, Armando, que el último viaje que hice, Dios me ha dado la gracia de viajar por varios lugares en diferentes continentes, pero mi último viaje antes del COVID fue a Guadalajara. Y mi primer viaje después del COVID es a Guadalajara. O sea que definitivamente yo estoy convencido que hay algo especial en el corazón de Dios por esta ciudad, por esta iglesia y particularmente, ¿por qué no decirlo también en mi corazón? Realmente les amo y me siento muy gozoso de estar con ustedes acá, con Armando, con Sara, con tantos que son amigos directos, amigos del alma. Bueno, hablando del COVID, podríamos pasar el día entero hablando acerca de ello, ¿verdad? Creo que el COVID, y permítanme simplemente afirmar un par de cosas para que no hablemos de lo triste, aun cuando el tema de hoy de por sí es un tema complejo, profundo. Yo lo he llamado la victoria sobre el dolor y quiero que tengan en perspectiva los dos elementos de este título. Sí dolor, pero la victoria sobre el dolor, sobre el sufrimiento. El COVID nos ha llenado de sufrimiento. Ha quebrado realmente, ha partido la historia en dos, antes y después del COVID. Y creo que todos ustedes como yo tenemos una lista larga de pérdidas. Hemos perdido, por ejemplo, seres queridos. Mi esposa y yo en diferentes etapas hemos perdido personas muy allegadas a nosotros. En las primeras semanas, un pastor muy querido a quien acompañamos desde antes de que fuera pastor y aconsejamos y orientamos para que entrara a servir a Dios, murió en la ciudad de Nueva York del COVID. Unos meses después, una de las personas más queridas de nuestra iglesia, imagínense ustedes la persona más querida aquí de su comunidad, murió del COVID allí en Houston donde estábamos. Y no hace pocas semanas la tía de mi esposa, nuestra tía muy querida, murió en Colombia también del COVID. Es nuestra lista, pero seguramente ustedes tienen la suya. Y sé que al lado de eso han habido no solamente pérdidas de seres humanos, de seres queridos, sino que muchos han perdido su trabajo, otros han perdido sus empresas completas que han tenido que cerrar, en las cuales hemos invertido energía, corazón, pasión, horas largas, dedicación, y al final hemos visto que se nos ha ido entre las manos y han evaporado grandes pérdidas de todo tipo. Realmente, como alguien decía, ha sido un hecho que ha venido a sacudirnos de tal manera que es como que el Señor, como si Dios hubiera puesto de repente al mundo en pausa, ¿no? Es como si de repente nos encontráramos, y algunos lo definen así, como si hubiéramos perdido un año de vida. Alguien dice, ¿qué pasó? De repente un año de vida desapareció de mi historia, de mi almanaque, de mi calendario. Ha sido un hecho sin precedentes. Pero déjenme decirles algo con todo mi corazón en esta mañana. Aún antes del COVID, nosotros, los hijos de Dios, algunos que le conocemos, y toda persona aún, sin excepción, sea que conozca a Dios o no le conozca, ninguno hemos estado exentos del dolor. El dolor es parte de nuestra realidad. El dolor es parte de la vida. Mientras que vivamos, enfrentaremos experiencias de dolor. Pero bueno, miremos la otra cara de la moneda porque no nos queremos poner tan trágicos en esta mañana, ¿no? Gracias a Dios que estamos aquí hoy en la iglesia. Gracias a Dios que hemos oído el mensaje de Dios, muchos de nosotros. Gracias que tenemos la oportunidad de proclamarlo y de animar a la gente en medio de estas circunstancias y decir que hay esperanza. Decir que hay victoria sobre el dolor. Decir que nuestras vidas también tienen un motivo o motivos inmensos de celebración, de alegría, de gozo. Hemos visto a cientos de personas transformadas por el poder de Dios. De repente tú que estás aquí en esta mañana eres testigo como yo de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Cómo ha hecho de ti una criatura nueva, una persona totalmente diferente a la que un día eres. Ese Dios que tiene el poder de transformarnos. Eso celebramos aún en tiempos como este y esa es nuestra seguridad y ese es nuestro mensaje y esa es nuestra esperanza. Porque permítanme decirles que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de buenas noticias. Es un evangelio de transformación, de poder. Es el evangelio que nos cuenta que Cristo murió por tus pecados y por los míos y en eso estamos salvos. Somos libres, tenemos salvación. Ha sido eliminada la culpa.
Tenemos esperanza y propósito y una vida abundante aquí en esta tierra y la esperanza de una vida eterna al lado del Señor. ¿Cómo tenemos que pensar en eso en las horas difíciles del dolor? Pero no hay duda que estas dos realidades nos plantean un dilema muy grande. ¿Cómo es posible entonces que podamos vivir con dolor y con plenitud? ¿Cómo es posible que vivamos con sufrimiento y al mismo tiempo con esperanza? Una de las preguntas que con más frecuencia yo he oído que la gente me hace muchas veces donde voy me dicen: Ricardo, ¿cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, pueda estar sufriendo? ¿Qué está pasando que pueda estar sufriendo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cómo es posible que yo, que he visto el poder transformador de Dios, que yo, que he visto sus continuas bendiciones en mi vida cada día, que ha hecho de mí una nueva criatura, de todas maneras tenga que pasar por experiencias tan dolorosas, por experiencias de sufrimiento? Y claro, el gran desafío que tenemos muchas veces es el poder conciliar estos dos elementos en nuestras vidas. ¿Cómo poder entender que puedan convivir el uno al lado del otro? ¿Cómo puede ser que en la vida de un creyente, de alguien que ha depositado su fe en la obra de Cristo, puedan conciliarse estas dos realidades? Yo les digo que para compartir con ustedes esta mañana yo sentía un gran dilema, ¿no? Decía, ¿qué hago? ¿Voy y les hablo de la vida sin dolor? ¿O más bien les hablo de la vida sin victoria sobre el dolor? Y un pensamiento vino a mi mente. Dije, no, los que están allí, como dicen en inglés, son suficientemente smart, son inteligentes para saber que si simplemente hago un énfasis en una de las dos dimensiones, voy a estar engañándoles. No les estoy dando una imagen completa de la verdad completa que es la vida misma. Y entonces, de alguna manera, el dilema siguió siendo, ¿cómo poder comunicar esto? Y me he dado cuenta, y tengo la convicción cuando hago la palabra de Dios, que nuestra gran oportunidad es entender eso, la victoria sobre el dolor. Y cómo vivir el dolor con esperanza. Cómo proyectarnos con esperanza en medio de las dificultades. Cómo entender que el dolor es una realidad, pero que el dolor puede y ha sido vencido y que podemos vencerlo en la realidad de nuestras propias vidas. Y claro, me preguntaba, ¿hay algo que la Biblia nos puede decir en ese sentido? ¿Tenemos algún testimonio, algunas pautas, algunas claves, algunos parámetros que nos ayuden entonces a vencer el dolor que es parte de nosotros, que es parte de nuestras vidas? Estoy estudiando en estos días una de las cartas que el apóstol San Pablo escribió a las iglesias en los primeros años del cristianismo. Y me encanta, allí encontré uno de los testimonios más impresionantes que Pablo escribió acerca de sus propias experiencias, sus propios dolores. Segunda de Corintios, los que toman notas de las referencias bíblicas, en el capítulo 1, los versículos 3 hasta el 10, es un testimonio extraordinario de lo que fue la experiencia de Pablo. Y permítanme compartirles en primer lugar el versículo 8, donde él da el testimonio mismo de lo que le pasaba. Les dice, amados, creo que está ahí, bueno, amados hermanos, pensamos, y escuchen esta frase, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Increíble cómo el apóstol les dice, hemos pensado que ustedes deben saber que estuvimos en grandes problemas y que nos ocurrió en un momento de la historia y en un lugar geográfico específico en la provincia de Asia, lo que hoy es el país de Turquía. Y miren ustedes cómo describe él las pruebas por las que ha pasado. Dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido alguna vez que la prueba, que el dolor, que el sufrimiento va más allá de lo que tú puedes aguantar? Bueno, estás en buena compañía, estás en la compañía de Pablo, el gran apóstol de la cristiandad, que nos dice en este pasaje, fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y no se queda ahí, sino que sigue diciendo, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¡Wow! ¿No? Está en el dolor, está en la prueba que ha llegado a la conclusión este hombre inteligente, racional. No lo puedo aguantar, de esta no me salvo, de esta no salgo con vida. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, sigue diciendo en el versículo 4, en el versículo 9, de hecho,
esperábamos morir. Qué tremendo. Qué testimonio el de este hombre, un hombre de Dios, un hombre poderoso en palabras, un hombre como ninguno otro usado después de Jesucristo en la historia del cristianismo para que hoy tú y yo podamos escuchar el mensaje de la salvación. Y sin embargo nos comparte diciendo, estuvimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad, pensamos que no íbamos a sobrevivir y en realidad eso consideramos finalmente que íbamos a morir. Qué tremendo testimonio. Cómo me impacta a mí, trato hay veces de colocarme en el lugar del apóstol. Pero qué tremendo que el apóstol no se queda allí, sino que esto es parte del testimonio en el cual él nos comunica y nos da algunas claves determinantes para que podamos entender cómo nosotros podemos vencer sobre el dolor. Cómo podemos hacer de los sufrimientos esperanza, de los sufrimientos vida, de los sufrimientos madurez, de los sufrimientos elementos que vengan a afirmar y a fortalecer nuestras vidas. Que venzamos a los sufrimientos cuando tomamos controles de ellos en el nombre del Señor y los volvemos elementos de vida, de victoria, de esperanza. Hay en este pasaje 3 claves que yo quiero compartir con ustedes en cuanto a cómo vencer, qué significa, cuál es el propósito del dolor. Porque una de las preguntas que nos hacemos muchas veces a lo largo de la vida es, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sufro, Señor? ¿Qué propósito tienes? Ahórrame el sufrimiento. Y creo que Pablo nos comunica acá a partir de su propia experiencia 3 elementos fundamentales, 3 claves, 3 respuestas a cuáles son los propósitos que Dios tiene cuando Él permite que pasemos por horas de dolor, por horas de prueba, por horas de desesperanza. A los que les gusta memorizar, las 3 claves empiezan por la letra C. C de Camilo, C de cuidado, la letra C. Y conlleva 3 verbos que así es mucho más sencillo recordarlos. Espero que ustedes lo recuerdan, ¿verdad? 3 palabras, 3 verbos que empiezan por la letra C. La primera es conocer. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y quiero leer con ustedes el versículo 3 y la primera parte del versículo 4, que creo que debe estar ahí en la pantalla, seguramente dice, toda la alabanza, dice Pablo, sea para Dios. Y empieza a describir a su Dios. Dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, ¿no? El Padre misericordioso, la fuente de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras dificultades. Lo primero que Él nos muestra cuando pasamos por experiencias de dolor, el primer propósito, la primera clave que encontramos allí es que la experiencia de dolor nos lleva a un conocimiento profundo de lo que es el carácter y la naturaleza del Dios en quien hemos creído. Déjame decirte en esta mañana, el Dios en el que creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios de toda misericordia. Es un Dios de consuelo y es alguien que nos consuela en algunas de nuestras dificultades. No, en todas nuestras dificultades. Él se proyecta en nuestras vidas y nos trae un consuelo, una paz sobrenatural, algo que no podemos entender. Muchas veces nos ven a los creyentes y nos dicen, pero ¿qué te pasa que estás sufriendo? ¿Qué te pasa que has perdido este ser querido? ¿Qué te pasa que estás en tal dificultad? Y sin embargo irradias una paz, una tranquilidad. Es que el Dios de la misericordia, el Dios de la consolación, el que nos consuela en todas nuestras dificultades, está a nuestro lado y manifiesta su carácter, lo que Él es, trayendo el consuelo que nuestras almas necesitan. Es posible que esta mañana estemos acá y seamos parte de uno de estos 2 grupos. Es posible que estemos acá y pertenezcamos al grupo de personas que digamos, wow, Ricardo, el Señor ha hecho cosas extraordinarias en mi vida. El Señor ha transformado mi vida, ha hecho milagros, ha traído provisión increíble a mi vida, ha traído sanidad y tengamos una lista larga de motivos por los cuales dar gracias al Señor. ¿Verdad que ahí estamos todos en alguna medida? Pero puede que seamos parte de ese grupo que de repente en medio de esas circunstancias irrumpe el dolor, irrumpe la prueba, irrumpe el sufrimiento y decimos, ¿qué pasa?
¿Dónde está ese Dios que había conocido, que era todo bondad, que era todo provisión y todo poder? Y entonces muchas veces empezamos a sentirnos desconcertados, confundidos. ¿Qué está pasando? Armando, ¿qué pasa? Todo iba tan bien y de repente, ¿qué pasa? Y se genera en nosotros confusión, desconcierto. Y empezamos muchas veces a sentirnos abandonados, olvidados. Y aún llegamos a albergar en nuestros corazones sentido de amargura, de malestar. ¿Qué te hiciste, oh Dios? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? ¿Por qué permites que pase por estas circunstancias? Tú que me habías bendecido de tal manera, ¿dónde te has ido? ¿Dónde te has metido? Y muchas veces, como compartí hace un par de días con algunos pastores amigos, llegamos a la iglesia y es tan linda la alabanza y todo, levantamos las manos y todo eso, y dentro el corazón está roto, está partido. Y entonces tratamos de colocarnos algún tipo de máscara que diga, sí, estoy en Cristo, estoy gozoso, pero por dentro digo, ¿qué te has hecho, Señor? Como alguno dijo algún día en una cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te has sentido alguna vez abandonado de Dios? En medio de las pruebas, de las dificultades, ¿te has sentido confundido de preguntarte, ¿qué te has hecho, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Y algunos nos quedamos y encontramos el valor de colocarnos esa careta en la esperanza de que las circunstancias cambien en algún momento. Otros parten amargados, sin esperanza. El Dios en el que había confiado no es confiable definitivamente. Había presumido, y escuchen esto porque es una presunción falsa, había presumido que todo tenía que salirme bien y ahora he sido engañado. Yo sé y veo sus rostros que el mensaje que estoy compartiendo esta mañana no es un mensaje sencillo. Y por eso les compartía y les confesaba el dilema que significaba hablar desde la palabra de Dios este tipo de cosas. Hay un segundo grupo que es muy posible que también esté aquí esta mañana. Y es el grupo de aquellos que hemos experimentado momentos de dolor, de sufrimiento, de prueba, como los que venimos describiendo, como los que quizás hemos experimentado de manera muy especial, muy particular durante esta temporada del COVID. Pero que hemos descubierto en esos momentos una dimensión de Dios que no habíamos conocido nunca. Una cercanía y un abrazo en medio de las lágrimas que no habíamos conocido nunca. Una misericordia y una consolación imposible de describir con palabras humanas. Es ese Dios que muchas veces metidos contra nuestras almohadas, solos en la soledad, en la tristeza, en nuestros cuartos, de nuestras habitaciones, nos abraza, nos levanta, nos consuela, nos da misericordia, nos da amor y nos dice, hijo mío, sí sé de tus dolores, pero estoy contigo, confía en mí a pesar de las circunstancias. Los dolores, las pruebas, como Pablo lo dice, es una oportunidad de conocer dimensiones de Dios que nunca hemos conocido. Y por supuesto, ninguno de nosotros queremos vivir esa experiencia. Ninguno de los que estamos acá, yo el primero. Yo quiero vivir en una experiencia de gozo, de alegría, de milagros. Y la he visto y la añoro, lloro por ella y estoy convencido de que Dios va a seguir haciendo en el mundo y en esta iglesia en particular grandes prodigios, grandes señales. Va a mostrar y transformar decenas, cientos de vidas. Va a mostrar su gloria. Pero les engañaría si les dijera en esta mañana que nuestras experiencias van a estar desprovistas de dolor, porque entre otras, cuando vivimos esas experiencias, conocemos dimensiones profundas de Dios que nos llevan a la madurez y al crecimiento en nuestra experiencia de vida y de fe. Ahora, esto se explica mucho mejor cuando viéramos la segunda C. ¿Recuerdan la primera C? Conocer a Dios. Déjame decirte desde ya que te desafío en medio de tu dolor y me desafío yo contigo porque sufro a conocer a Dios en medio de esas circunstancias. Y lo había puesto en mis notas y veo que ya se me estaba olvidando, pero no lo quiero omitir. Me paro esta mañana enfrente de ustedes como un hombre que sufro. Y que sufro en esta hora en diferentes dimensiones de mi vida, en diferentes aspectos de mi vida emocional, de mi salud física.
pero en la seguridad y en la certeza. Y se los comparto con todo el corazón, que en medio de esas pruebas he conocido la grandeza de un Dios misericordioso, la grandeza de un Dios de consolación, que me ha consolado y me sostiene y me afirma en medio de todas las pruebas. Y a ratos, no me escuchen esto, bórrenlo el mensaje: Señor, no me quites el dolor, porque no quiero perder la oportunidad de conocer tu gran misericordia, de conocer tu abrazo que me sostienes en medio de la consolación. Conozcamos a Dios en medio de estas circunstancias. Venzamos al dolor cuando nos apropiamos de Él para conocer dimensiones extraordinarias del Dios de nuestra salvación. Segunda C. La primera, conocer. La segunda, consolar. Consolar. Del versículo 4 hasta el 7, no lo voy a leer, tal vez están en las pantallas. Dice una cosa extraordinaria, quizás la primera parte. Él dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Ustedes ven lo que sigue ahí? ¿Para qué? Mucha atención cuando usted vea un para qué en la palabra de Dios. Es que Dios le va a explicar el propósito de aquello que le está comunicando. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Y si ustedes siguen leyendo, va a decir: con la consolación que yo los consuelo a ustedes cuando están en medio de las dificultades. Dios tiene un propósito, que lo conozcamos a Él en la más profunda de las dimensiones de su grandeza y de su amor. Pero también tiene el propósito de que podamos ser instrumentos de su consolación. Me encantó tu ejemplo que decías ahorita, Armando, que tenemos dos manos. Y hablábamos de la generosidad, del dar y del recibir. Pero el dar también es dar consolación. El dar es traer también esperanza en medio del sufrimiento. No hay nada más maravilloso que llegar a una iglesia y compartir con alguien nuestros dolores y que esa persona te mire a los ojos y te diga: yo sé lo que tú estás viviendo porque yo también pasé por ahí. Porque yo también he vivido en esas circunstancias, porque es más, aún lucho y vivo con alguna de esas circunstancias, pero déjame consolarte con la consolación con que Dios me ha consolado a mí. No te voy a presentar un manual ni unas fórmulas mágicas, ni te voy a dar un medicamento especial. Te voy a contar lo que Dios hace conmigo en las horas de dolor, porque quiero consolarte con esa misma consolación con que Dios quiere llegar a tu corazón. Hay veces hemos perdido de perspectiva lo que significa la iglesia. Le doy gracias al Señor por comunidades como estas, integrales, con tantas dimensiones preciosas de su vida. Pero una de las dimensiones fundamentales de la iglesia es precisamente ser el espacio donde encuentra consolación quien no tiene consolación, donde podemos consolar a otros, extender nuestras manos para traer el consuelo, el ánimo que ellos necesitan en momentos difíciles. Déjenme decirles que cuando hablamos del dolor, el dolor es una categoría misteriosa. No acabamos de entender el porqué, como lo estamos viendo esta mañana. No lo podemos explicar totalmente, por qué este, por qué no el otro. ¿Ustedes se dieron cuenta con el COVID? Alguien se contagiaba y ni lo sentía, y el otro se moría en pocas horas. Hay dimensiones misteriosas del dolor. Y déjenme decirles en esta mañana que dentro de esas dimensiones misteriosas hay una realidad que es ineludible e incuestionable. Todos sufrimos tarde o temprano. Perdonen que sea tan negativo en ese sentido en esta mañana, pero ustedes me están viendo y saben que soy realista. Todos sufrimos y no vamos a poder evitar el dolor, pero vamos a poderlo vencer en el poder del Señor. Y para eso tenemos que interiorizar y poner en funcionamiento las claves que nos da el Señor en su palabra. Somos consolados para que podamos consolar a otros con la consolación con el que el Señor nos ha consolado. Yo me he dado cuenta, yo no soy psicólogo, tengo formación en otras áreas, leo, estudio, pero me he dado cuenta que el principio de sanidad de muchos individuos en sus serios problemas psicológicos, emocionales, ¿no? Como pastor lo digo, hay esa persona que viene y me dice: pastor, estoy tan agobiado, pastor, estoy tan triste, pastor, este problema, pastor, aquello. Y empezamos a victimizarnos, ¿no? Y nos alimentamos de esa victimización que llego a entenderla con misericordia porque es el producto de eso, de muchos dolores. Pero de repente esa persona entiende que hay otro que sufre a su lado.
Entiende que de repente puede ayudarle a aquel que está sin consuelo. Entiende que sus propios dolores pueden ser un vehículo y sus propias bendiciones para bendecir al que sufre. Y de repente se desprende de sí mismo y empieza a darse a otros. Estoy convencido, créanmelo, que allí se empieza a operar un principio de sanidad impresionante en el corazón y en la mente de los individuos. Si tú estás muy preocupado con tus dolores, te voy a dar una clave. Empiézate a preocupar por los dolores de los demás. Constitúyete en las manos de Dios en una herramienta poderosa para traer consuelo. La iglesia es una comunidad donde se ejerce, se da consuelo, se brinda consuelo. El consuelo, dice el apóstol, con que el Señor te ha consolado a mí y a mí, con que nos consuela a mí, a ti y a mí hoy en medio de nuestros propios sufrimientos. No hay nada más poderoso que cuando podemos consolar con ese consuelo. No hay nada más poderoso como cuando podemos decir a otros, te estoy dando de lo que yo mismo he vivido, porque el Señor me ha ministrado de esta manera y ha llegado a mi corazón en las horas más difíciles. En nuestro grupo en Houston tenemos uno de nuestros grupos pequeños, es un grupo de personas de la tercera edad. Lo llamamos el Círculo de Oro. Hay allí unas 12 personas tal vez preciosas. Son nuestros decanos, algunos ya de más de 90 años. ¿Ustedes saben cómo fue el COVID para esas personas? ¿Tú te has puesto a pensar? La población más vulnerable, la que estuvo más restringida. De una manera u otra nosotros nos escapábamos en la mascarilla, pero ellos ahí recluidos, aterrorizados, atemorizados. Cuando ya nuestros cuerpos no rinden la capacidad orgánica de responder a las cosas más elementales. Una noche con mi esposa y con nuestro grupo dijimos no más. Nos pusimos de acuerdo, llamamos a los de nuestro grupo, nuestra alabanza, dijimos hoy no vamos a hacer alabanza, hoy nos vamos de serenateros. Ustedes saben lo que es una serenata, ¿verdad? Y nos fuimos toda la noche y recorrimos la casa de cada uno de estos ancianos y le dimos una serenata. Ustedes vieran llorando de emoción. No lo podemos creer que nos estén dando tanto amor. No lo podemos creer que nos estén consolando con el consuelo con que ustedes son consolados en horas difíciles. ¡Qué increíble oportunidad! Yo les digo una cosa. Yo tengo, y permítanme hacer algo de mi corazón, confesarlo esta mañana. Armando lo sabe, Sara lo saben. Desde aún antes de que esta iglesia existiera, yo tenía una honda convicción allí cuando estábamos en Houston de que el Señor iba a utilizar esta comunidad como un faro de luz, donde iba a traer esperanza a cientos, decenas de personas aquí en Guadalajara y más allá de Guadalajara. Armando sabe cuál es la visión que yo siento para esta comunidad. Yo espero que aquí se vean milagros prodigiosos, portentos iniguales, el obrar de Dios, matrimonios restaurados, vidas transformadas. Pero yo le pido a Dios que esta iglesia sea conocida como una iglesia de gran consolación, como un sitio donde el que llega es recibido y abrazado, donde lloramos unos al lado de otros con tremenda compasión y con tremenda esperanza. Uy, el tiempo se nos va y se activa el mecanismo que me saca directo al estacionamiento si no termino a la hora. Me falta la última C. La primera, conocimiento de Dios. La segunda, consolación a otras. Y la tercera, confianza. Confianza para los que toman nota. Dice Pablo allí de una manera prodigiosa en el versículo 9. Y todo esto nos ocurrió. Todos estos dolores, todas estas pruebas, ¿para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos solo en Dios, quien resucita a los muertos. Confianza, qué tremendo. ¿Cómo llega a entender? Este dolor es mi gran oportunidad de entender que soy finito, que soy limitado, que soy incapaz, pero que puedo confiar en uno que resucita a los muertos, en el Dios de la vida, de la muerte, en aquel que se levantó de la cruz, aquel frente al cual el sepulcro quedó vacío, venció la muerte y se levantó triunfante. Mi confianza no está en mí. Hay algo por sobre todo que me gustaría enfatizar. Una de las grandes lecciones del COVID para toda persona sensata, para toda persona sincera, es que demostró la incapacidad
de que podamos confiar en nuestra condición humana. Antes del COVID creíamos tenerlo todo bajo control. Antes del COVID sabíamos que la ciencia, de una u otra manera, la tecnología iba a solucionar nuestros problemas. Y de repente apareció el COVID como una bofetada a nuestra autosuficiencia humana. Y de repente nos sirvieron los grandes capitales de las grandes corporaciones, sus edificios quedaron también vacíos. Nos sirvieron los grandes recursos tecnológicos o de la ciencia, nos sirvieron los grandes ejércitos con sus armas nucleares, nada. El mundo fue puesto en pausa y nos dimos cuenta que aquello en lo que habíamos depositado nuestra confianza ya realmente no nos servía. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que confiar en Dios. Gracias al Señor, porque momentos de dolor son oportunidades en que podemos voltear los ojos y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo soy incapaz, pero tú sí puedes hacerlo. Nadie lo puede hacer, pero en ti puedo confiar. Ustedes y yo hemos sido testigos del milagro más portentoso, imposible de describir, que tu vida y la mía han sido transformadas por el poder de Dios. Que tu vida y la mía tienen salvación. Debo terminar ya. Creo que hay un momento que yo lo llamo un momento de quiebre. Si me acerco desde una perspectiva positiva, pero si me acerco desde una perspectiva negativa, pero si lo miro positivamente, yo lo llamaría el momento de la humildad. El momento de reconocer mi incapacidad, mi limitación. ¿Saben cuál es tu peor enemigo y mi peor enemigo? Tu orgullo y mi orgullo. Tu autosuficiencia y mi autosuficiencia. Y muchas veces Dios permite el dolor como aquella oportunidad en que yo vengo frente a mí mismo y digo: no puedo, y a no ser de que me postre delante del Dios de mi salvación, aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, no tengo esperanza. Esa es la manera en que quiero terminar esta mañana. Conoce a Dios en medio del dolor. ¿Qué sigue? Consuela a los que sufren con la consolación. Va a cambiar tu vida cuando te haces agente de consolación. Y finalmente confía en Dios y solo en Dios, el Dios de tu salvación. Permítame orar. Quizás tomemos, Armando, con tu permiso, 30 segundos más. Y estemos en silencio por esos segundos. Pidámosle a Dios que nos permita procesar lo que Él nos ha dicho esta mañana. Y pidámosle por sobre todo, y quiero hablar a aquel que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Quiero hablar, sea que esté aquí presente o a través de la cámara, de la transmisión. Hoy es el día para que no sigas confiando en ti. Hoy es el día para que no sigas confiando en la capacidad humana, y no me malinterpreten, gracias por las grandes cosas que hacemos como humanidad. Pero hoy es el día para que confíes en Dios y le digas: Dios mío, te necesito. Entendí y entiendo hoy que tú, en tu amor, hiciste la mayor expresión de entrega al dar a tu Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario muriera por mis pecados. Ven a mi vida, te necesito. Yo no puedo, te necesito. Yo no puedo, te necesito. Me humillo delante de ti. Cambia mi vida, transforma mi vida. Señor, escucha esa oración y llega en tu Espíritu Santo al corazón y a la mente de cada individuo que hoy clama a ti, pidiendo en medio del dolor la esperanza de tu presencia transformadora, de tu presencia eterna en su vida. Lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.